Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a tu programa Minería Responsable. Estamos acá transmitiendo nuestro programa desde los estudios de Agricultura Televisión y reitero que les damos la bienvenida y les invitamos a que nos sigan en este capítulo tan especial con una gran amiga que es Emilia Labarca. Ella es gerente de Capital Humano de Deloitte. Sí. Emilia, bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Gracias por invitarme, por estar acá a conversar de estas cosas tan entretenidas e interesantes. Emilia, partimos comentando un poco de tu cargo que es gerente de Capital Humano. Sí. ¿Qué haces en Deloitte como gerente de Capital Humano? ¿Qué no hacemos? A ver, Hacemos cuéntanos muchas cosas. Hacemos muchas cosas y de las cosas que más nosotros nos dedicamos, por lo menos mi lado del equipo de Capital Humano, trabajamos en temas de, sobre todo, inclusión y diversidad, liderazgo, cultura organizacional y un montón de cosas que hacen que las organizaciones funcionen cada vez de mejor manera. ¿Cómo podemos hacer que la gente se sienta mejor a la hora de venir a trabajar? Ahí entramos nosotros. ¿Ya? Ahora, en términos prácticos, ¿cómo abordan tantas temáticas súper trascendentes que hoy día están en la palestra, en la primera línea? Hablaste de diversidad, por ejemplo. Sí. Temazo. Inclusión. Temazo. Cuéntanos un poco cómo van abordando estas distintas temáticas, digamos. A nivel metodológico parte todo con un diagnóstico. Obviamente hay una necesidad, no solamente en la industria minera, sino en el mercado en general de las organizaciones por cada vez más, es una necesidad positiva por cada vez más mejorar. Mejorar, hacer un ambiente laboral mejor, con impacto y con propósito para su gente. Entonces, parte de una necesidad, partimos con un diagnóstico y empezamos a mirar qué es lo que tenemos que hacer a la medida de la organización que nos llama. ¿Ya? Entonces tenemos un periodo en el que nos gusta conocer a nuestro cliente, a nuestra organización, al área con la que estamos trabajando. Obviamente nuestros clientes directos siempre, o la mayoría de las veces, son recursos humanos o el área de gestión de personas, pero muchas veces nos ha tocado trabajar con áreas, sobre todo en el caso de minería, bien operativas. Estamos metidos en la operación, conocemos las faenas, vamos a entender también la realidad porque no es lo mismo trabajar para una organización desde la oficina, desde un edificio corporativo, que ir a enfrentarte a los desafíos geográficos de una faena minera. Claro, que tiene que ver con la altura, por ejemplo. Con la altura, con la cultura también de la minería, no solamente en Chile, en el mundo en general, con los desafíos que hay de seguridad, por ejemplo, cómo incorporamos esta palabra o esta cultura de seguridad a nuestras mismas desarrollo de proyectos, a nuestro mismo desarrollo de carrera de nosotros que trabajamos en minería. Así que es un poco entender cómo nos hacemos cargo de ciertas cosas y apoyamos a las organizaciones a que sean cada vez mejor. Oye, no entiendo perfecto, vamos súper bien, Sí. Pero quisiera que entráramos más en detalle sobre este tema que para mí, no es que para mí, es un tema país, hoy día el tema de la diversidad y el tema de la inclusión. Específicamente, ¿cómo abordan, por ejemplo, la diversidad en una faena? ¿Se da? Se da. Hay cosas muy interesantes. Una de las principales cosas interesantes que hay es entender que la diversidad se da y se da por naturaleza. Todas las personas, independientes del género, del background, de lo que hayan estudiado o de las creencias que tengan, somos diferentes. No. Biológicamente diferentes, pensamos de manera diferente por más de que seamos del mismo género o nos gusten las mismas cosas o tengamos la misma profesión. Entonces ya eso es un gran check que tenemos que hacer, tratar de cambiar ese mindset para no forzar la diversidad por forzarla, porque es un tema y porque está aquí en la palestra. El tema es cuando pasamos de diversidad a inclusión. La inclusión es otro verbo diferente. La inclusión es la opción que tenemos todas las personas que trabajamos con personas o que vivimos en una sociedad y tomamos la decisión consciente de incluir al de al lado a pesar de las diferencias que pueda tener. Entonces, ¿cómo hacemos esto visible en una organización? Es el desafío. ¿Cómo partimos? Como te contaba, con un diagnóstico. Vamos a levantar, vamos a entender un poco cuál es la realidad que hay y después co-construimos con ellos lo que necesiten. Podemos construir desde el foco de los pilares de inclusión o los grupos subrepresentados, que la minería tiene diferentes grupos subrepresentados, si lo comparamos con otra industria, por ejemplo. Pero también lo podemos hacer con algo muy específico, como por ejemplo, hoy en día lo conversamos harto y seguro lo vamos a conversar durante la sesión de hoy, es el rol de la mujer en la minería. ¿Cómo hacemos este cambio? ¿Cómo pasamos de una representación de un 8% hace 4 años atrás a casi un 15% este año?
Entonces, todo ese camino transitado y cómo hacemos que esto sea sustentable en el tiempo y como la palabra le dice, súper responsable, porque no es solamente traer personas por traer personas, cómo hacemos que se queden, se desarrollen, crezcan y además, cómo sentamos las bases para la nueva generación que llega. Porque no es lo mismo una generación que tiene 30, 40, 50 años trabajando en minería, que hace 60 las mujeres no podían entrar porque era ilegal y era de mala suerte que fueran a la faena. Era de mala suerte. Total. ¿Y cómo hacemos entonces que las nuevas generaciones que están saliendo ahora a la universidad, que les interesa el mundo de la minería, no se sientan quizás desplazados o mirados en menos porque para ellos no es un tema? Oye, Emilia, hiciste un tema que me quedó dando vueltas. Hablamos de números, 8% a 14% de inclusión de la mujer en una faena minera, en un proceso productivo minero. ¿Cómo se llegó a ese crecimiento? Porque es el doble. Es el doble. Sudor, trabajo y ganas. Hay un proceso súper interesante que es obviamente este impulso que tienen todas las compañías mineras alrededor del mundo en general por hacer del trabajo minero tanto operativo como funcional mucho más accesible para mujeres, para personas con discapacidad y para otros grupos subrepresentados que depende de la región donde estén también. Incluimos a pueblos originarios, incluimos a comunidades LGBTIQ+, y un sinfín de otros temas. ¿Cómo pasamos con la mujer? Fue el primer tópico que se dieron cuenta o que nos dimos cuenta en las empresas mineras que estaba faltando. Estábamos muy al debe. ¿Por qué? Porque el mundo está evolucionando y está cambiando, entonces las empresas tienen que adaptarse hacia dónde va el mundo. La primera gran brecha que había era el tema de las mujeres, o sea, 8% de representación en empresas que además, si pensamos en una faena minera, son miles de personas que trabajan en una faena minera. Entonces, si son miles de personas, un 8%, un 5% es poquísimo. Y ese gran poquísimo que tenían estaban, la gran mayoría, en funciones de oficina, casino, recursos humanos, finanzas, algo que tenía que ver más con el soporte. ¿Okay? El desafío es cómo las llevamos a la operación. ¿Cómo salimos de es mala suerte que la mujer entre a la faena a que ahora tenemos mujeres operadoras pala, operadoras mina, mantenedoras, mecánicas? Esto tiene que ver un poco con la evolución, uno, del empoderamiento de la mujer en general, de la entrada de la mujer a carreras ingenierísticas, a carreras mecánicas, a carreras técnicas, e incluso la curiosidad que le da a la mujer por decir, oye, el mundo de la minería es muy atractivo. En Chile, por lo menos, es la industria más grande que tenemos. Entonces, ¿cómo no vamos a estar ahí? ¿Por qué no? ¿Qué tenemos que hacer? Entonces, evidentemente, el primer paso fue hacerse cargo. Y ese gran cambio del 2018 para acá, de los que las empresas se empiezan a hacer cargo, es impresionante. Entonces, tenemos un desarrollo de mujeres para que entren a las empresas, una responsabilidad de las compañías mineras por ir a desarrollar mujeres en el mercado, increíble. Y esto es uno de los primeros indicadores que hace que esto cambie. Después un desarrollo porque las mujeres se queden y efectivamente se desarrollen, trabajen y lleguen a puestos de liderazgo que les permita tomar decisiones de manera diferente. Porque aquí hay un sinfín de casos de negocio detrás de que el hecho de que en un directorio no solamente haya mujeres, sino haya diversidad. Entonces, el nivel de producción y el beneficio que le trae a la empresa es enorme. Ahora, también el caso de la mujer que se incorpora a este mundo minero que era tan machista, también hoy día eso se ha traducido en que mucha mujer que era madre soltera, hoy día está solventando y llevando adelante, sacando adelante su casa solita, con una muy buena remuneración, digamos. Total. El mundo minero es una de las cosas que tiene, es que es sabido y es conocido que por el nivel de dificultad también que representa a nivel físico el trabajo de la operación minera, es bien atractivo para desarrollarse y también en temas de remuneración. Entonces, si lo comparamos con otra industria, estos son estudios que ni siquiera están al alcance de todos. Sabemos que evidentemente las rentas, los sueldos, los beneficios muchas veces son mayores también proporcionales al trabajo físico que hay por estar en una faena en minería. Entonces, evidentemente, la posibilidad que se le abre a una mujer, como contabas tú, puede ser madre soltera, puede ser incluso por el desafío de desarrollarse en la carrera. Claro. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo, Emilia, en específico Deloitte? Yo vuelvo a lo específico. Por supuesto. A lo específico, digamos. Volvamos. Recuerda que tenemos que la idea es que la gente en la casa seamos bien pedagógicos, digamos. Perfecto. En específico respecto del tema de la mujer. Ahí me devolví para atrás. Para que
efectivamente la mujer se empodere, se entusiasme y las empresas a la vez crean también en la mujer. Claro. Porque una cosa distinta es lo que ustedes están haciendo en términos de elaborar programas, cómo insertamos a la mujer, pero otro es la empresa que dice, le paso la pala a una mujer, le paso el camión, le paso con la gente que trabaja en mecánica misma, Claro. que yo he visto, Sí. que eres flaquita, así, delgadita, menudita, desmontando esos tremendos... Unas mangueras de 10 kilos. Una cosa Se loquísima. pasaron. Es súper interesante entender que, bueno, una de las cosas que nosotros hacemos y una de las cosas que promovemos como organización, nosotros, llámese Deloitte, tiene que ver con crear impactos que importan. Ese es nuestro propósito. Entonces, Repítemelo. crear impactos que importan. Sí. Entonces, siendo este nuestro propósito, evidentemente vamos tratando de estar presente en distintas instancias. Una es esto, por ejemplo. Venir a contar qué es lo que hacemos, venir a transmitir este mensaje de que sí se puede, de que hay un tremendo avance y que queda un camino enorme por recorrer, sí, pero aquí estamos también acompañando a las empresas. Por otro lado, también cuando nosotros trabajamos directamente con empresas, en este caso empresas mineras, tratamos de hacer estrategias a la medida que permitan que las mujeres no solamente las traigamos del mercado al negocio, sino que hacerlas entender, no a ellas, sino a las organizaciones, el que sí se puede, el que las capacidades son las mismas, el que si nosotros impulsamos que las mujeres que hoy en día están estudiando ingenierías en minas, mecánicas, técnicos en o tienen licencias para operar camiones, que son muchísimas, hoy están y tienen el mismo proceso de aprendizaje que pasó un hombre hace un tiempo atrás. Lo que pasa es que hace un tiempo atrás probablemente la cantidad de mujeres que estudiaban este tipo de carreras también era mucho menor. Claro. Entonces, a medida que eso va avanzando, nosotros tenemos más posibilidades para entrar. Y una vez de que entran, una de las cosas súper importantes también que hay que entender en el mundo minero es que las empresas, todas, tienen un mundo de capacitaciones enormes. ¿Por qué? Porque la minería, como cualquier otra industria, se va actualizando todo el tiempo. Entonces ya el camión dejó de ser 1 a ser 2, la operatividad dejó de ser 3 a ser 4, y todo eso la empresa invierte en sus personas para desarrollarlos y que aprendan a usar diferentes tecnologías, diferentes marcas de camiones, diferentes marcas de palas. Es lo mismo enseñárselo a un hombre que a una mujer. Es lo mismo. O es lo mismo enseñárselo a alguien que viene de un pueblo originario, por ejemplo, y que su primer acercamiento con una pala. Es lo mismo que venga alguien... ¿No te imaginas el sinnúmero de personas con discapacidad que trabajan hoy en día en minería? Oye, hay dos temas súper importantes. Disculpa que te interrumpa, Por favor. porque iba como embalado con lo otro, pero me quedo con eso de los pueblos originarios. Es un gran tema. El impacto que se genera en el entorno es total y es súper significativo. Sí. El tema de la inclusión también es un tremendo tema que te invito a que lo toquemos en el segundo bloque. Perfecto. Volvamos con inclusión, con discapacidad y con pueblo originario. Buenísimo. Amigos, bueno, vamos entonces, como les decía, a una pequeña pausa comercial y ya volvemos con nuestra gran amiga Emilia Labarca. Bueno amigos, seguimos entonces haciendo Minería Responsable. Les cuento que estamos con nuestra gran amiga Emilia Labarca. Ella es gerente de capital humano de Deloitte. Y Emilia, quedamos entonces, antes de irnos a comerciales, te interrumpí. Por favor. Porque me llamó la atención esto y que quería que lo tocáramos. El tema de la discapacidad y el tema de los pueblos originarios. ¿Cuánto afecta una faena o cómo ustedes como Deloitte incluyen a esta gente que está en los pueblos originarios y la discapacidad? Total. Desarrollemos un poquito el tema, por favor. Bueno, son dos mundos súper diferentes. Sí. Uno tiene que ver la curiosidad de la discapacidad, que yo me he dado cuenta trabajando en estos temas, es que siempre hay un mito en torno a la discapacidad en cualquier ambiente laboral. Las organizaciones sienten que las personas con discapacidad van a pedir más licencias o quizás no han tenido el recorrido académico que se esperaba para ejercer ciertos cargos, o que son todos usuarios de sillas de ruedas. No es así. Claro. La discapacidad está desde la neurodiversidad,
y son cosas que no se ven, hasta incluso algún trasplante, alguna enfermedad. Me he encontrado con gente en faenas mineras que la discapacidad es porque en casa, ni siquiera en la faena, tuvo un pequeño accidente y tiene un problema en un dedo del pie. Entonces el bototo que tiene que usar es más liviano que el bototo en general. Eso es todo. Ese es el ajuste razonable que hay que hacer. Entonces, uno, desmitificar que las personas con discapacidad representan un desafío para las empresas. Esto es una de las cosas más grandes que tenemos que hacer. ¿Cómo lo trabajamos? Y lo trabajamos igual que cualquier otro foco de inclusión, tratando de fomentar esto desde el liderazgo más senior hasta la operación. Porque mientras nosotros tenemos líderes comprometidos y subidos al carro de la inclusión y la diversidad, esta cosa va a permear mucho mejor. No es lo mismo que sea un discurso de recursos humanos, aquí en la operación la gente se sienta parte de un grupo, la gente tenga un sentido de pertenencia más grande, y eso genera un ambiente y un clima diferente. Entonces, eso por un lado. La discapacidad hoy en día la vemos, como te decía, en cosas menores, no nos damos cuenta. Existen credenciales, existen programas, no solamente del gobierno, sino un montón de fundaciones, programas de las mismas empresas que impulsan que las personas con discapacidad, que más encima son discapacidades que muchas de ellas o no se ven, o no te impiden hacer ningún tipo de trabajo, tengan ajustes razonables para que puedan desde manejar un camión, operar una pala, o incluso estar en la oficina. Entonces, hay pequeños ajustes que uno puede hacer desde la silla que sea más ergonómica para que la persona pueda estar en el centro de operaciones integradas operando un camión remoto, no pasa nada. Y es lo mismo, es la misma capacitación que uno le entrega a un operador que antes quizás estaba en la faena manejando la tolva, o una persona que está cambiando una manguera, pero esta otra persona tiene neurodiversidad, por ejemplo, es lo mismo. Entonces, finalmente, uno, derribar las barreras y los mitos es fundamental, y cómo tratamos de impulsar esto para que sea sostenible en el tiempo, que esto es lo más complejo, yo creo, desde los liderazgos y desde el empoderamiento incluso de los equipos donde estas personas funcionan, donde estas personas operan. ¿Ya? Y en temas de pueblos originarios es completamente diferente. Una de las primeras razones es porque cualquier tipo de operación minera está en un ecosistema que vive dentro de una comunidad. Algunos más cerca, algunos más lejos, por las realidades geográficas, pero finalmente impactan tierras que en algún momento fueron de alguna comunidad o son actualmente de alguna comunidad. ¿Qué nos estamos dando cuenta? Evidentemente hay distintas realidades. No es lo mismo una faena quizás en el norte de Chile que una faena en el centro-sur de Chile. Evidentemente las comunidades son diferentes. No es lo mismo una faena en altura que una faena que está un poco más plana. El impacto que tiene la responsabilidad de estas faenas y el desmitificar también que vinieron a quedarse con la tierra y ese sentido de pertenencia un poco más histórico que tenían los pueblos originarios es importante, porque cuando le damos una voz a esta comunidad en la que nosotros operamos, los hacemos parte del proceso y entregamos, o sea, escuchamos necesidades, entregamos beneficios que no necesariamente son monetarios acá. Esto es de desarrollo, de inclusión incluso en el mundo laboral, de, como lo llaman en el mundo anglosajón, este partnership que nosotros podemos hacer con empresas que son parte de la comunidad de pueblos originarios, con el lugar físico donde nos encontramos, cambia todo. Tiene que ver con la pertenencia, ¿no? Tiene que ver con el sentido de pertenencia. Eso es lo fundamental. Totalmente. Es un concepto que ahora más que nunca está vivo. Hace un par de años nosotros como Deloitte, una de las tantas cosas que hacemos es hacer estudios. Y un estudio que sacamos todos los años, que son las tendencias de capital humano. El año pasado nos contaba algo súper interesante y tenía que ver con esto del sentido de pertenencia. La gente cuando se siente parte de una organización y se siente 100% yo mismo a la hora de trabajar, o yo misma a la hora de trabajar, vengo a trabajar no solamente más feliz, que finalmente uno dice, bueno, es el estado último del arte, pero me doy la oportunidad de decir lo que pienso, me doy la oportunidad de ser más creativo, más disruptivo, proponer soluciones diferentes, y también me siento un poco más empoderado a formar equipos, a trabajar de manera diferente, a colaborar, a emprender y a aprender. Entonces, una de las cosas interesantes que salió en este estudio es que el sentido de pertenencia, alrededor de un 70% de las empresas que participaron en este estudio el año pasado y antepasado decían, es sumamente importante. Necesitamos que la gente se sienta parte para que ellos también estén contentos, estén comprometidos, pero además estén dispuestos a desarrollarse. Eso es lo que le importa a una empresa. Exacto.
Y el 93% de esas personas o de esas empresas decían, no sé cómo gestionarlo. No sabían cómo gestionarlo. No sé gestionar el sentido de pertenencia. Porque es complejo. Hay programas que no solamente pasamos un poco de la evolución también del bienestar, de decir, oye, el bienestar anteriormente eran algunos beneficios que podían ser pausas activas o podían ser días libres para ciertas cosas o involucrar a tu familia en tu entorno laboral. No es eso normalmente. O sea, es más que eso. Deloitte lo detectó. Lo detectamos hace un tiempo y esa es parte, ahí es donde entramos nosotros también. ¿Cómo hacemos que este sentido de pertenencia sea tan fuerte y sea un pilar fundamental de la gestión de las personas que la persona independiente del área donde trabaja? Por ejemplo, en una operación minera se sienta como ese concepto antiguo que nosotros decíamos camiseteado con la empresa. Exacto. Y no es solamente me camiseteo porque me gusta el lugar donde trabajo, porque me dan buenos beneficios o me pagan bien. Es me camiseteo porque creo en el proyecto, porque me desarrollan, porque me siento parte, porque si yo necesito algo, la empresa es un dar y recibir. Es una inversión a largo plazo que hay que hacer, que nosotros siempre, independiente del foco que estemos trabajando, tratamos de impulsarlo dentro de la empresa. Ahora, lo que, querida Emilia, me vaya a perdonar, pero vuelvo a lo mismo. Por favor. ¿Cómo camiseteamos al viejito, a la persona que está, a la Aymara que estamos en San Pedro? ¿Cómo lo camiseteamos, digamos, en términos objetivos, reales? Hay muchas cosas que podemos hacer. Podemos partir, uno, conectando con ellos, conociéndolos. Hay muchas empresas que por las dimensiones que tienen los líderes, por ejemplo, no necesariamente conocen a la gente que está en la operación. Exacto. Entonces, ¿cómo nos hacemos presentes? ¿Cómo les hacemos entender también que la gran mayoría de los líderes, por ejemplo, en operaciones mineras, pasaron por la parte operativa? Vienen de ahí, hicieron ese trabajo, manejaron la tolva, implementaron cosas en mantenimiento, estuvieron haciendo un sinfín de otras cosas que los llevaron en su carrera a estar ahí. Entonces, uno, involucrarnos. Ya. Dos, evidentemente tiene que ver también con sacar un poco el mito que tenemos de que el beneficio, que la persona se va de un lugar a otro porque le pagan más. Esto es un gran mito. No necesariamente, puede ser que sí, que uno persiga un objetivo económico, pero también la gente se va a otro lugar porque dice, oye, tengo beneficios del tipo flexibilidad laboral. O sea, tú estás claramente diciendo que ese es un mito. Porque Sí. normalmente yo lo entendí así hasta ahora. Pero tú me dices que es un mito. La gente no se mueve por las lucas. Hay gente que sí. Sí, claro. Siempre O sea, pero es mínimo, digamos. Pero hoy en día te sorprenderías la cantidad de gente que se mueve de una empresa a otra por beneficios como, por ejemplo, la flexibilidad, el teletrabajo, la cantidad de días libres, la opción de poder trabajar mientras me estoy moviendo, el trabajo remoto desde otra ciudad de Chile, por ejemplo. Un montón de cosas. Ha crecido increíblemente y no tiene solamente que ver con las generaciones, porque nosotros tendemos a pensar que los más jóvenes, que son nativos digitales, van a querer evidentemente estar más cerca del computador, más cerca de moverse, de viajar y toda esta interconexión que hay. Te mueres la cantidad de gente que hay. Por ejemplo, de nuevo, volvemos al tema de mujeres en minería. Las mujeres que son mamás, el poder estar con los hijos en la casa, desarrollando cosas, pero también creciendo en su rol en minería, es impagable. Porque pueden ser lo mejor de los dos mundos. Y no solamente las mujeres, los papás también. Hay papás que quieren estar más tiempo o les pesa estos turnos un poco más grandes y no poder estar con su familia, entonces prevalecen eso que yo pueda estar un par de días a la semana en casa en vez de estar 7x7 en faena, y que yo pueda ir y volver un poco más seguido, o que pueda tener espacios para yo acompañar a mis hijos a desarrollar tareas diferentes o ayudarlos a aprender ciertas otras cosas. Este es un tema que ya, de hecho, trasciende el género, trasciende la discapacidad, trasciende todo tipo de cosas. Entonces la gente está prevaleciendo el decir, un par de días estoy en mi casa, o una semana estoy en mi casa, o puedo trabajar desde acá, o de repente, incluso, las oportunidades de desarrollo. La gran mayoría de las empresas mineras, por lo menos que operan en Chile, tienen operaciones en otras partes del mundo. Y la opción que tienen las personas por viajar e ir a conocer esa realidad en otra faena, en otra parte del mundo, es impagable. ¿Por qué? Porque vuelven no solamente recargados, porque siempre viajar, la gente dice, viajar es súper rico, ir a conocer otra realidad, qué sé yo, pero poder entender cómo lo hace una faena que te lleva años luz de operación y poder tratar de implementarlo acá, a la gente eso le motiva más muchas veces que solamente págame más. Entonces, otro nivel de beneficios que la gente está empezando a explorar hoy en día, incluso en las negociaciones colectivas.
vamos a hacer negociaciones. Nosotros normalmente no participamos en negociaciones colectivas, pero sí entendemos los frutos porque trabajamos con los beneficios, la conciliación vía laboral familiar. Y ahora... Aparecieron ítems nuevos. Totalmente. Totalmente. O sea, la cantidad de, por ejemplo, de beneficios que estamos teniendo o que estamos encontrando, levantando por acuerdos de negociación colectiva respecto a lo que te contaba antes, día laboral personal, tener el día libre por el cumpleaños de mi hijo o de mi hija, poder bajar de faena para yo estar más cerca de mi familia, tener más días, por ejemplo, los hombres en el caso del postnatal parental. Un beneficio tremendo. Oye, Emilia, realmente estoy embalado. Yo creo que nos deberíamos tener por lo menos una hora más, pero el tiempo nos está pillando y no quiero dejar de preguntarte, dado todo lo que tú manejas, la expertise que tienes desde el capital humano, ¿cuál es tu perspectiva? ¿Cómo ves tú el futuro de esta minería desde estos cambios, desde el capital humano, digamos? ¿Cómo lo ves tú? Súper interesante. A mí, yo creo que el capital humano es todo en todas las empresas donde uno pueda trabajar, porque finalmente las empresas son operadas por personas. Entonces, independiente del rol que tengamos, todos los roles son completamente importantes. Entonces, el gran desafío y lo que a mí más me motiva en trabajar en empresas mineras y en la industria en general tiene que ver con el camino que todavía hay por recorrer. Que las cosas que parecen pequeñas, quizás de implementar, en minería todavía hacen grandísimos impactos. Entonces ya es tratar de acompañar también a las empresas a decir, oye, tus metas de inclusión y diversidad no necesariamente tienen que ser solo números. Tus programas no tienen que ser solo números para uno poder llenar tu fuerza laboral de ciertas diversidades, ¿no? Acá tienes que tratar de impactar también a la gente que ya tienes dentro, encantarla, camisetearla, desarrollarla, para que esto se te quede, ojalá, en su carrera entera y volvamos a tener ciclos de gente que tiene 30, 40, 50 años trabajando en minería. Entonces, lo que más me gusta y lo que yo creo que es el más grande desafío que tenemos nosotros como empresa consultora externa es acompañar a la minería chilena a tratar de completar este lienzo en blanco que es la gestión de personas con un montón de cosas que están pasando afuera, con niveles de madurez diferentes. Hay países que operativamente en minería son parecidos a Chile, pero en el nivel de desarrollo su capital humano está mucho más adelante. Entonces, ¿cómo nos traemos eso? ¿Lo hacemos carne y lo hacemos realidad chilena y lo implementamos? A mí eso es lo que más me motiva, el espacio que hay. Emilia, tú acabas de decir algo que es importante. Nos falta por llegar a, pero tampoco estamos muy atrás. Estamos como en el medio, decís tú, o tirando para arriba. Hay un camino recorrido. Sin duda. Ya. Lo vimos, por ejemplo, al inicio de la conversación con el tema de la inclusión de la mujer. Hemos casi doblado en los últimos 4 años Exacto. La presencia de la mujer en minería. Pero, obviamente, si comparamos la industria con la industria hace 4 años, hemos recorrido un camino enorme. O sea, empresas mineras que hoy en día tienen tolvas pintadas de colores porque el orgullo LGBTIQ+ es importante para su población, eso hace 5 años atrás no pasaba. Era impensado. Era impensado. Personas con discapacidad que están operando faenas enteras desde un centro integrado de operaciones remoto, tampoco. 1, por la tecnología, 2, por la apertura también. Entonces, sin duda, no estamos incipientes. Evidentemente, si lo comparamos con otras industrias que quizás desde siempre han sido un poco más disruptivas o desde siempre los números han estado a vueltas, obviamente pensamos, oye, estamos haciendo cosas como incipientes todavía, pero no. Hemos recorrido un camino enorme, todavía falta, pero falta porque hay opciones y porque esto sigue evolucionando y porque siguen habiendo nuevas estrategias, nuevas metodologías. Entonces el camino, lo bueno en este espacio como del camino recorrido que tiene la minería, sin duda es lo que queda, como este espacio en blanco que yo te contaba que todavía podemos seguir pintando, pero además el cómo lo podemos implementar con la fuerza que está teniendo hoy en día, con el involucramiento de las capas de liderazgo, con el interés de las organizaciones per se, así que yo creo que tiene todo para seguir pintando ese paño que tú nos estás contando. Total. Emilia, mi gran amiga Emilia Labarca, gerente de Capital Humano de Deloitte, contentísimo, grato de tenerte Gracias acá en Minería Responsable. Espero que nos veamos en otra oportunidad. Por supuesto. Estás gratamente invitada porque creo que tenemos mucho tema todavía por ir conversando, sí. Ir enseñándole y comentándole a la gente en la casa. Total. Emilia, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti.
Ha sido muy amable. Igual. Y nosotros, amigos, nos vemos este próximo martes a las 20 horas a través de las pantallas de Agricultura Televisión. Han sido muy amables, muchas gracias, nos vemos.